3. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, algunos la noche, porque tenemos personas de España que en este momento son las 23 horas allí, algunas personas de México y de Colombia. Estos webinars internacionales tienen esto, ¿no? Es bastante difícil a veces dejar conformes en el horario de emitirlos, porque son muchos países, y vuelvo a repetir, la diferencia horaria, por ejemplo, entre México y España era de casi 7 horas, entonces tratamos de dejar a todo el mundo conforme. Bueno, hay un dicho que dice aquí en la Argentina y que creo que es mundial: lo prometido es deuda, y bueno, Rita Karanowskaus nos pidió la otra vez poder hacer un segundo webinar, porque todos los que habían asistido al primero se habían quedado con ganas de más, les había gustado muchísimo, y dijo, pónganlo en la agenda, avísenme cuando quieran que vuelva a dar este segundo webinar, y ampliar un poco más todo lo que tenía que ver con este lenguaje no verbal, con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la gestualidad, con un montón de otras cosas que derivan de todo esto. Así que bueno, Rita, muchísimas gracias por haberte ofrecido y haber cumplido, ¿no? Haber cumplido tu palabra. Para quienes no la conocen a Rita, Rita es empresaria, es colombiana, pero es lituana, o sea, de origen lituano, es experta en comunicación polígrafa humana, con entrenamiento de mentiras desde la palabra hablada, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. También es asesora de imagen, grafóloga, escritora, y ha estudiado con entrenadores de Lush Marshall Service, que es un organismo adjunto del FBI. Así que, Rita, ya eres amiga de la casa, así que queda todo este alumnado en manos tuyas para escucharte, y quien te presenta también atenta con lo que viene hoy. Así que ante todo, gracias, y son todos tuyos. Gracias, Miriam. Bienvenidos a todos. Yo contenta de estar nuevamente con ustedes. Esta es la continuación de la primera clase que tuvimos, que era primera impresión. Era muy importante haber visto la primera clase porque necesito que el cerebro de quien mira el lenguaje corporal esté sin juicios, porque si no, no van a poder ver las señales. Estoy segura que tomaron muy en cuenta la clase pasada, entonces ya con propiedad les puedo hablar del lenguaje corporal. Muchas personas piensan que el lenguaje corporal es comunicación no verbal, pero eso es un error. Solo es una partecita de la comunicación no verbal, porque comunicación no verbal son muchos elementos más allá que el lenguaje corporal. Y a la larga va a ser importante saberlo, porque en algún momento les voy a explicar los otros también. Eso espero que me den otro ratico más en algún momento. Comunicación no verbal, ¿qué es? Es todo lo que nosotros comunicamos sin decir palabras, y les muestro acá qué es. Las personas generalmente dicen, ay, comunicación no verbal es lenguaje corporal. No, como ustedes lo pueden ver acá, comunicación no verbal no solo es lenguaje corporal, sino comunico con otras cosas también. Comunico con mi voz, comunico con mi comportamiento cotidiano. Comunico, donde dice posesiones personales, es comunico con cómo se ve mi carro, cómo se ve mi casa, cómo se ve mi baño. Todo eso comunica de nosotros. También es mi imagen y apariencia, lo que yo comunico con mi ropa, pero también lo que comunico con la forma de mi cuerpo y con la forma de mi cara. Y por último, lo que yo comunico con mi forma de escribir. Lenguaje corporal entonces es una partecita que es la que voy a ver hoy, pero por supuesto hay muchas cosas adicionales que confirman el lenguaje corporal, como lo están viendo ustedes ahora. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal, cuando yo empecé a estudiarlo, me costó mucho trabajo, porque los libros no son claros. Los libros hablan de muchísimos gestos y en últimas, saber tanto no sirve de nada. Y fue solamente después de mucha investigación que yo entendí que el lenguaje corporal tiene dos aproximaciones diferentes. Una aproximación desde la comunicación asertiva y la otra desde la detección de mentiras. Yo les voy a ir dando ejemplos de lo uno y de lo otro para así hacerme entender cada vez más fácil, y que ustedes vean que la gestualidad tiene formas de verse complementarias, pero sí es muy importante saber qué es lo que estoy evaluando, comunicación o detección de mentiras.
Lenguaje corporal, cuando yo hable de lenguaje corporal, voy a estar hablando de voz también, o sea, está implícito voz y lenguaje corporal. Hay dos tipos de lenguaje corporal, esto no dice en los libros, es un desarrollo mío que yo hice a partir de mi experiencia. Y es el lenguaje corporal que es el aprendido y el lenguaje corporal que se llama universal y evolutivo. El aprendido es con el que no nacemos, pero lo vamos aprendiendo por imitación de nuestros cuidadores. Y el universal o evolutivo es con el que nacemos, ya los canales están hechos en nuestra cabeza y está vinculado con nuestros sentimientos. Hoy voy a hablar exclusivamente del lenguaje corporal aprendido, que es el que ven ustedes a mano izquierda. Cuando hablamos de comunicación, las personas siempre dicen que la comunicación impacta. Y yo siempre lo primero que les pregunto en mis clases es si impacta, sí, pero ¿impacta qué? ¿Qué significa esa palabra? Impacta significa que impacto siempre los sentimientos de los demás, quiera o no quiera. Es un acto automático del ser humano siempre impactar a los demás. Pero impactamos, tenemos tres formas de impactar básicamente. Impactamos sentimientos con nuestras palabras, pero solo un 5%. Y de resto, impactamos con nuestra imagen, es lo que más impacta, y en segunda instancia, lenguaje corporal. Entonces, el impacto, para devolverme otra vez, es impacto los sentimientos de los demás. Cómo los demás se sienten cuando están conmigo. Se pueden sentir muy mal y decir, uy, no, esta persona, cada vez que yo estoy con ella, me da dolor de estómago, me hace sentir, yo no sé por qué me hace sentir mal. O cuando impacto positivamente, las personas dicen, cada vez que estoy contigo, después de estar contigo, yo me siento mejor persona. Entonces tengo esas dos formas de impactar. ¿Por qué impactamos de una u otra forma? Porque en un caso, cuando alguien me impacta negativamente y mi cuerpo se siente mal, realmente fisiológicamente nos sentimos mal, es porque la amígdala se activó. Recuerden que la amígdala es el centro donde viven los sentimientos o emociones del miedo o la ira. El miedo y la ira generan en nosotros malestar, por ejemplo, en el estómago, porque el estómago se queda sin sangre, porque la sangre tiene que ir a los músculos largos que nos permiten correr para sobrevivir. Entonces, cuando impactamos positivamente o las personas se sienten bien con nosotros, es porque la amígdala no se activó o se activó muy poquito, pero si se activa la amígdala es cuando dicen, me siento mal contigo. Y eso todo lo podemos lograr a partir del lenguaje corporal. Los pilares básicos en la comunicación son honestidad y confiabilidad. Todo gira alrededor de estos dos conceptos, tanto para detección de mentiras como para comunicación asertiva. Les voy a hacer a todos una pregunta a los que me están oyendo y ustedes contéstensela. Generalmente todos los alumnos me dicen que sí, que claro, y siempre yo les pregunto, a cada uno de ellos siempre voy uno por uno y yo le pregunto, ¿tú eres honesto? Y siempre me dicen, sí, 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 sí. Y después les digo, ¿y tú eres confiable? Sí, 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 sí. Luego les hago la segunda pregunta, que es, ¿tú crees que tú pareces honesto y pareces confiable? Y a mí me da risa porque todos dicen que sí, pero la verdad es que el 80% de los alumnos no lo parece. Entonces, ¿por qué no parece? Voy a hacer con ustedes el mismo ejercicio que yo hago con ellos. Imagínense ustedes que están con alguien a su lado, que está exactamente sentado junto a ustedes, y díganle a esa persona, estoy feliz de estar aquí. Es exactamente el ejercicio que yo hago en grupo. Cuando hacen ese ejercicio en grupo, es bien curioso ver que yo veo 4 diferentes situaciones siempre. Y en este momento yo hago un paréntesis. Este lenguaje corporal del que yo voy a hablar hoy es válido en Occidente exclusivamente. No aplica a países de Oriente, porque en países de Oriente las señales del lenguaje corporal a veces son diferentes que las nuestras, pero en Occidente son como las van a ver aquí. Bien, cuando ustedes dijeron estoy feliz de estar aquí, posiblemente ninguno de los que está acá presente se dio cuenta cómo lo hizo,
porque lo hacemos en automático, pero yo veo siempre 4 situaciones en mis alumnos. Hay quien me dice de la siguiente forma, espero que me alcancen a ver bien la cabeza, me dicen, y las manos que las voy a subir para que me las alcancen a ver. Me dicen, estoy feliz de estar aquí. Hay quien lo dice así. Hay quien lo dice en cambio, estoy feliz de estar aquí. Hay quien lo dice, estoy feliz de estar aquí. Y hay quien lo dice, estoy feliz de estar aquí. Si me alcanzaron a ver las 4 situaciones. Yo les pregunto a ellos siempre, ¿en qué cambió el ejercicio? Los alumnos suelen contestarme, no, en uno moviste más las manos, en otro más los ojos. En realidad, lo único que cambió en mí fue mi cabeza. Hubo 4 movimientos de cabeza diferentes y esos 4 movimientos de cabeza hacen que la percepción de mi comunicación sea completamente diferente y quien me ve se sienta de una forma o de otra forma. Entonces, la primera cabeza, estoy feliz de estar aquí. Es la cabeza que niega las palabras que afirman. Si eso sucede así, esa misma persona que lo negó para este ejercicio es la que sale a la calle y a la vida y nos dice en la vida real, ay, me encantó conocerte, estoy feliz de hacer este webinar, qué curso tan bonito, todos son lindos, y qué sienten los demás cuando nosotros negamos con nuestro cuerpo lo que afirmamos con las palabras. Pues no nos creen. ¿Por qué? Las personas no saben por qué no nos creen, pero siempre dicen, hay algo en ti que no me gusta. La única cabeza válida en este caso es esta que es la afirmativa, con las manos de la afirmación. ¿Por qué explico esto con este ejemplo tan sencillo? Porque es en este momento en el cual hablamos del ser, el famoso ser y parecer. En comunicación asertiva únicamente es importante el parecer. Desde la detección de mentiras únicamente es importante el ser. ¿Por qué el parecer desde la comunicación asertiva? Y es lo que voy a ver en este momento, es el parecer. Por eso en la comunicación se dice que lo único importante en la comunicación es la percepción. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos con un letrero en la calle que diga, yo soy honesta, yo soy inteligente, yo soy organizada. La gente nos ve y rápidamente nos escanea. ¿Con qué? Con el cerebro límbico. Nos escanea y dice, ay, tú pareces honesta, tú pareces inteligente, tú pareces organizada. El ser no tiene ninguna importancia. El ser únicamente es importante desde la detección de mentiras. ¿Qué pasa entonces? Yo puedo ser honesta y confiable y no parecerlo. Esa es una de las situaciones. O yo puedo parecer honesto y confiable y no serlo, que también pasa. Siempre esta es una moneda de doble cara. O puedo ser y parecer honesto y confiable. Eso es lo ideal. Pero en la comunicación, esta doble cara siempre va a funcionar. Puedo ser y no parecer, o puedo parecer y no ser. Los políticos, por ejemplo, estudian y muchas veces parecen, pero no son. En cambio, otras personas son y no parecen, que eso es muy triste. Lenguaje corporal aprendido, que es lo que estamos viendo en este momento desde la comunicación asertiva. ¿Qué es? Es la gestualidad que nos diferencia a los unos de los otros. Todos nosotros nos movemos de formas diferentes, movemos la cabeza de forma diferente, las manos de forma diferente. ¿Y cómo lo aprendimos? Por imitación de los 0 a los 6 años. Esta imitación, cada vez que nosotros imitamos de los 0 a los 6 años a nuestro cuidador, si lo imitamos más de 30 días seguidos, intensamente, entre una neurona y otra neurona, ustedes, yo creo que pues eso lo tienen muy, muy claro, se hace un canal. Y ese canal es lo que se llama un hábito. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos gestualidad
automatizada dentro de nosotros que no sabemos realmente qué impacto hace sobre los demás, como les acabo de mostrar la cabeza del sí y la cabeza del no. La mayoría de las personas no saben, por ejemplo, cómo mueven su cabeza, ni saben, por ejemplo, el impacto que eso tiene sobre los demás. Les puse el ejemplo de la cabeza, pero hay muchos más ejemplos en el lenguaje corporal que, que muestran que a veces tenemos un lenguaje corporal aprendido que es nefasto y genera en los demás un impacto muy negativo en la amígdala, y por eso hay personas que no quieren a otras personas porque sencillamente les causan dolor de estómago. Entonces, ¿qué hacer? En mi clase yo siempre le explico a mis alumnos que todos tenemos muchos canales que conectan neuronas unas con otras, y esos canales lo que muestran son comportamientos automatizados, como por ejemplo, hoy en día no tenemos que pensar para amarrarnos los zapatos, ni tenemos que pensar para cerrarnos un botón, porque hay un canal entre una neurona y la otra. Y lo mismo pasa con toda nuestra gestualidad en nuestro lenguaje corporal. Toda está cableada entre neurona y neurona. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo mi cerebro cableado con lenguaje corporal que no me está siendo útil porque la percepción que tienen los demás de mí no es buena? Y eso nos puede pasar como coaches, o también le puede pasar a nuestros coaches. Muchas veces yo recibo coaches que lo primero que yo veo es que tienen un lenguaje corporal nefasto, que cada vez que me dicen sí, mueven no con la cabeza. O por ejemplo, lenguaje corporal como estarse cogiendo la cabeza todo el tiempo, jalarse las orejas, jugar con el reloj, jugar con el anillo. Ese lenguaje corporal genera en las demás personas generalmente que la amígdala se afecte. Entonces, quiero acá hacer un paréntesis para explicar algo muy importante. Yo no soy coach certificada por ninguna academia, pero soy entrenadora de coaches, curiosamente, en los programas de coaching. ¿Por qué no soy coach? Ustedes se preguntarán. Porque yo soy rebelde sin causa. No me gusta seguir protocolos ni seguir las preguntas que hay que hacer, y que los coaches son muy cuidadosos al hacer con el coach. Yo no soy así, entonces lo que yo les cuente a ustedes aquí, ustedes úsenlo con cuidado, por favor, porque ustedes sí siguen protocolos. Yo no. Entonces lo primero que yo hago en un coach, cuando yo lo veo, antes de que me cuente el mundo de problemas que tiene, le digo, oye, vamos a trabajar primero en tu lenguaje corporal. Te voy a ayudar a quitar canales que no te sirven y a poner canales que sí te sirven. Eso los coaches, se supone, en los protocolos no lo deben hacer, pero yo sí lo hago. Entonces ustedes sean cuidadosos y adapten esta información que les estoy dando, por favor, a sus propios protocolos. ¿Cómo quitar canales? Dejando de hacer un comportamiento, así el canal se va desvaneciendo, y ese canal lo debemos sustituir por otro que sí nos sirve. ¿Cómo? 30 días haciendo el mismo comportamiento crea canales. Entonces lo primero que yo siempre hago con un coach es hacerle como un escáner y ver su lenguaje corporal aprendido. Si hay algo que yo veo en una conversación que no está funcionando bien, de una vez le digo, deja de hacer esto que estás haciendo, por ejemplo, con tu oreja, con tu nariz, y sustitúyelo por otro comportamiento durante 30 días seguidos hasta que hagas un nuevo canal. Recuerden que los canales, yo digo que se hacen en 30 días, hay personas que dicen que se hacen en 21 días. Pero yo siempre le digo a las personas, todo el tiempo haz conciencia de tu lenguaje corporal para que puedas empezar a hacer nuevos canales que te sirvan. Eso es lo que se llama por el momento el lenguaje corporal aprendido. Acá les muestro que el lenguaje corporal aprendido lo aprendemos por imitación de nuestros cuidadores. Entonces, si ustedes tienen hijos, sobre todo cuando son chiquitos y le hacen a su hijo, por ejemplo, le dicen, Martín, Martín, achus. En 5 segundos, Martín empieza a hacer achus, 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 y eso dura 6 años haciéndolo. Ustedes pueden ver ahí en la imagen como este niño camina igual a sus papás. ¿Por qué? Porque él los está imitando, la mamá con su bebé que le está imitando.
Y todos nosotros hemos tenido cuidadores de los cuales nosotros hemos imitado casi todo nuestro lenguaje corporal hasta los 6 años. Y a los 6 años salimos al mundo con la imitación que hemos tenido de ellos, pero no necesariamente ha sido una imitación asertiva. ¿Qué pasa con eso? El lenguaje corporal aprendido está vinculado a un modelo mental. Imagínense ustedes que su bisabuela, por ejemplo, se paraba como como está la señora parada que es tímida. Nosotros le decimos, ay, qué persona tan tímida, ¿y dónde se ve? Porque sus paticas, sus piernitas están cerrándose sobre su cuerpo. Si mi bisabuela hacía eso hace millones de años cuando ella vivía y era tímida, mi abuela lo aprendió igual, mi mamá lo aprendió igual y de pronto yo también lo aprendí igual. Entonces mi bisabuela tenía un modelo mental para haber tenido ese lenguaje corporal. Hoy en día, si yo la imité a mi bisabuela, posiblemente mi modelo mental sea igual al que ella tenía, pero yo no sé de dónde vino, no sé si me hice entender en eso. Pero mi bisabuela cuando lo hizo sí tenía un modelo mental detrás. Nosotros con nuestro lenguaje corporal tenemos detrás siempre modelos mentales, pero muchas veces no sabemos por qué los tenemos, pues porque imitamos a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué hacer ahí? Lo interesante es con un coaching, sobre todo darnos cuenta si el coaching está generando un impacto negativo con su lenguaje corporal. Ayudarle a quitar canales, a poner otros canales durante 30 días. ¿Y qué es lo interesante ahí? Perdón, me devuelvo un minuto acá. Si el coaching hace eso, también va a cambiar su modelo mental. El modelo mental cambia a partir del lenguaje corporal. Desde el coaching, yo he visto cuando hago entrenamiento de coaches, que el coach está generalmente sobre todo pone su atención en el coaching, en sus pensamientos, porque el cambio de pensamientos claramente es un cambio de modelo mental. Yo pongo más mi atención en cambiar lenguaje corporal, porque me parece más rápido cambiar modelos mentales a partir de cambios de lenguaje corporal. Miriam, ¿fui claro con esto? Sí, solo dime con la cabeza si fui clara. No, ¿Sí? ha sido totalmente clara y también ha sido muy respetuosa de los protocolos de trabajo de las diferentes escuelas de coaching, ¿no? Si es más directivo, si es un coaching ontológico, si es no directivo, por supuesto, después cada uno adaptará al modelo del cual se recibió y el modelo que abraza, ¿no? A la hora de trabajar. Pero sí ha sido muy clara con todo esto, Rita. Gracias. Bueno, por favor, sí, por favor, como dice Miriam, no hagan de pronto lo que hago yo. Yo soy entrenadora de coaches en el TEC de Monterrey desde hace 5 años y los entreno en lenguaje corporal y en la mentira detrás del lenguaje corporal. Y los tomo en el módulo número 9, o sea, ya han pasado 9 meses con todos los que sí son coaches certificados y llego yo que no soy certificada y entonces a veces les da un shock porque les hago preguntas y les digo, pero porque dile a tu coach esto, dile a tu coach esto, pero luego caigo en cuenta que hay protocolos que no lo permiten. Entonces, por favor, no adáptenlo a sus protocolos. Muy bien. La segunda aproximación del lenguaje corporal, miren dónde va a estar la diferencia, es desde la detección de mentiras. Vimos comunicación asertiva, pero ahora es detección de mentiras y la gestualidad vamos a ver desde otro punto de vista completamente diferente y me voy a ir a lo mismo para que ustedes vean la diferencia. El sí y el no. Ya vimos desde la comunicación asertiva que eso crea un impacto, pero desde la detección de mentiras, ¿qué pasa con ese mismo sí y ese mismo no? Resulta que para yo saber si una persona me está mintiendo con el sí y el no, lo que debo hacer siempre en la gestualidad, no solo el sí y el no, esto es solamente un ejemplo, es hacer una calibración. ¿Qué significa eso? La mentira va de la mano del miedo. Cuando nosotros mentimos, casi todos nos da miedo y la amígdala
se afecta cuando tenemos miedo. Ciérrame la puerta, César. Ciérrame. Cuando nosotros tenemos miedo, se activa la amígdala y por ende, toda activación de la amígdala genera cambios corporales, en mayor o menor grado. Entonces, yéndome nuevamente al ejemplo del sí y el no, lo que vamos a ver en la detección de mentiras, en la gestualidad, son los cambios en la gestualidad, cambios en un momento específico. Eso es lo que me va a decir a mí si la amígdala se activó o no se activó. Me voy a ir, bueno, ahora me voy a esta diapositiva para mostrarles que no todas las mentiras causan el mismo miedo. Hay diferentes tipos de mentiras. Está la mentira piadosa, por omisión, por falsificación, por omisión y falsificación. Esto solo se lo muestro para que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, una mentira piadosa, decirle a una persona, se te ve bonito este vestido, posiblemente no cause cambios en mi lenguaje corporal porque estamos acostumbrados a decir mentiras piadosas. Hay una que otra persona que tiene sus valores tan altos, éticos tan altos, que hasta las mentiras piadosas les pueden causar cambios en la amígdala, pero por lo general no. Los cambios en la amígdala se ven y por ende los cambios corporales cuando realmente la mentira es una mentira importante y nos causa miedo. Entonces, ¿cómo sería eso? Para saber si una persona tuvo cambios o no en su lenguaje corporal, tenemos que hacer un proceso se llama calibración o establecimiento de la línea base del lenguaje corporal. Yo creo, Miriam, que tú en algún momento nos hablaste de la línea base del lenguaje corporal, seguramente sí, pero acá te voy a tomar también tus palabras que tú dijiste en ese momento y voy a repetirlo. 5 minutos, siéntense con un cafecito y la persona que ustedes quieren calibrar significa, necesito observar a una persona en un momento de no estrés para saber cómo es su lenguaje corporal. Y a partir de lo que yo vea en esa persona, en esos 5 minutos, si luego esa persona le da miedo, pues eso, voy a ver cambios a partir de lo que yo vi cuando estaba en no estrés. Pero primero tengo que ver cómo está en no estrés, porque cuando hay cambios, es eso lo que yo voy a ver. La línea base, entonces, significa realmente, detrás de eso que hay, detrás de una línea base, lo que hay es que yo entienda cómo están hechos los canales de esa persona, los canales en su cabeza entre una neurona y otra, o sea, cómo funciona en automático. Eso es lo que yo necesito ver. Por ejemplo, se me pasó la diapositiva, pero me voy al sí y al no de lo que les estaba hablando. Muchas personas, un coaching, por ejemplo, que venga a mi sesión y me diga, Rita, me encanta haberte conocido. Y me mueve así con la cabeza. Mi primera herramienta, pero esto no es así. Si esa persona, por ejemplo, aprendió de los 0 a los 6 años a vincular, decir algo afirmativo, con esta cabeza, esa persona no me está mintiendo. Puede estarme generando malestar en mi cuerpo, pero no me está mintiendo. Entonces, ¿para qué me sirve la calibración? Durante 5 minutos yo hablo con esa persona y le hago muchas preguntas, o por ejemplo le digo, oh sí, a mí también, y mueve así la cabeza. Y luego le digo, a mí no me gusta cuando llueve, y la persona me dice, no, a mí tampoco me gusta cuando llueve. Si yo permanentemente veo, me dicen que se paró el audio, Miriam, ¿tú me sigues oyendo? No, te estamos oyendo. ¿Me estás oyendo? Lo que se frisa a veces un poco son tus movimientos. Se ve que la banda de internet por momentos cae. Nosotros te oímos, Rita, pero a veces te queda frisada. Es como que queda paralizada tu imagen, pero te seguimos oyendo.
Tal vez, Bueno, tal vez sí desde que me, puedes bueno, apagar tu desde que me cámara, pero sigan como tú oyendo. necesitas mostrarnos tu gestualidad también, para dar los ejemplos es medio difícil que puedas apagar tu cámara y solamente oírte. Ah, sí, sí, la cámara no la puedo apagar, pero bueno, César siempre me está mostrando, sí, o si yo quedo en freeze en algún momento, por favor háganmelo saber y yo vuelvo a repetir, porque el lenguaje corporal necesariamente tiene que ver. ¿Listo? Sí, me avisan. Bien, entonces ¿yo en qué iba? Si estoy con un coach, entonces esos 5 minutos, y yo veo que el coach tiene claro, el coaching tiene claro que esto es sí y esto es no, y yo hago la calibración y me doy cuenta de eso, y si luego el coach me dice, por ejemplo, oye Rita, me encanta tu camisa, yo sabré que él me está mintiendo. ¿Por qué? Porque al hacer la calibración, yo ya me había dado cuenta que él sabe perfectamente cómo es el sí y cómo es el no. Si luego él me dice algo afirmativo y me niega con la cabeza, para mí es una evidencia clara que me mintió. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su lenguaje corporal, teniendo en cuenta que él tenía claro el sí y el no. ¿Eso quedó claro? Sí, sí, Rita, Miriam, ¿quedó? Sí, quedó claro. Listo, estamos siguiendo atentamente. listo. Hay otro, eso era para mostrarles cómo el lenguaje corporal lo puedo ver desde la comunicación asertiva o desde la detección de mentiras. En el segundo caso, lo que hice es evaluar un cambio a partir de una línea base. En el lenguaje corporal hay algo que se llaman ilustradores, que es cómo muevo mis manos. Por ejemplo, desde la comunicación asertiva, ¿qué es importante? ¿Qué miro yo que es importante para mí en las manos? Que una persona cuando mueva las manos y haga una gestualidad que su cabeza, si dice sí, sus manos dicen sí. Desde la comunicación asertiva, eso es importante por el impacto que va a generar en los sentimientos de los demás, que haya una congruencia. Desde la detección de mentiras, ¿para qué necesito mirar las manos? Cuando las personas, si yo me di cuenta que una persona, por ejemplo, habla con estas manos a este ritmo, y esta es su línea base, si en algún momento la persona se le activa la amígdala porque me está mintiendo, generalmente los ilustradores bajan de velocidad. O sea, las personas suelen dejar de mover sus manos. Si yo veo eso desde la detección de mentiras, que hay un cambio notorio en el movimiento de manos, para mí es una señal de alerta que algo está pasando en el cerebro de esa persona, que sus manos cambiaron su línea base y ya no se están moviendo. ¿Yo qué hago cuando yo veo un cambio en el lenguaje corporal de una persona? Y digo dentro de mí, yo digo, ay, algo raro pasó. Yo nunca llego a conclusiones ligeras. No digo, esta persona me miente, sino empiezo a hacer preguntas. Y como dice Miriam, preguntas limpias para poder llegar a la verdad. Significa, si la amígdala se activa y la persona cambia su línea base, es porque algo pasó en su cuerpo que le generó miedo. Pero nunca puedo decir que la persona me está mintiendo. Lo único que puedo hacer es empezar a hacer preguntas limpias para llegar a la verdad. Los ilustradores entonces son movimientos de manos que pueden cambiar cuando la persona está mintiendo y generalmente bajan la velocidad. En lenguaje corporal hay algo ahora que se llaman manipuladores. Hay ilustradores y hay manipuladores. Manipuladores es todo lo que yo me toco en mi cuerpo, que pueden ser faciales y me los toco seguidito. Por ejemplo, me jalo la oreja, me cojo la nariz, me muevo los labios, me cojo las mejillas. Bueno, toda la cantidad de cosas que podemos ver en movimientos en la cara de una persona. Desde la comunicación asertiva, yo siempre les recomiendo a los coaches que no se toquen la cara, porque hace un impacto muy perverso en el límbico de los demás. Y desde la detección de mentiras,
¿qué es importante para mí mirar? Es la velocidad, si hay un cambio en la velocidad de los manipuladores. Por ejemplo, una persona se jala la oreja a esta velocidad, a esta. Si en algún momento me está diciendo algo y cambia la velocidad, se la empieza a jalar más rápido o más despacio, es para mí claramente una señal de alerta que algo pasó en la amígdala y necesito empezar a hacer preguntas limpias para poder llegar a la verdad. Manipuladores no siempre son en la cara. Manipuladores también le llamamos movimiento de piernas. Por ejemplo, personas que permanentemente están moviendo su pie. Todo el tiempo mueven su pie, todo el tiempo. Si ese movimiento de pie aumenta en algún momento, es para mí una señal clara que algo pasó en la amígdala. La persona tuvo miedo por algo y necesito hacer preguntas. También puede ser que baje un poquito su ritmo, pero en los manipuladores casi siempre yo he visto es que aumentan su ritmo. En cambio, en los ilustradores bajan el ritmo. Manipuladores corporales, que he visto yo con mucha frecuencia. Movimientos de pie, que son desesperantes desde la comunicación asertiva, pero son signos importantes para mí desde la detección de mentiras si su velocidad cambia. He visto también manipuladores como me subo y me bajo las medias. Hay personas que permanentemente lo hacen. En un interrogatorio, por ejemplo, yo lo veo con mucha frecuencia. Si ese ritmo cambiara de subirse y bajarse las medias, es para mí una señal de alerta. Hay personas que juegan con el anillo permanentemente, que juegan, por ejemplo, con el reloj, todo el tiempo le están dando vueltas. Hay personas que se abotonan y se desabotonan permanentemente. También hay personas que les dicen tics. Nosotros en comunicación, en detección de mentiras, los llamamos manipuladores, porque así les dice Paul Ekman, el de la serie Lie to Me, y yo estudié con él. Entonces yo retomé su lenguaje que me hace mucho sentido, porque los manipuladores son algo que yo hago con mis manos. Es muy importante en la detección de mentiras que nosotros siempre evaluemos 3 señales al tiempo. Todo en comunicación, únicamente yo lo puedo evaluar cuando veo 3 señales. Cuando una persona está mintiendo y tiene miedo porque la mentira es tremenda, por ejemplo, le implica cárcel, la amígdala yo les aseguro que se vuelve bastante loca y casi siempre veo mínimo 3 señales de cambio en su cuerpo. Por ejemplo, si la persona estaba con los brazos abiertos, cuando está mintiendo, puede que los cierre. Y si adicionalmente estaba moviendo el pie, puede que su movimiento de su pie aumente. Y adicionalmente, si antes estaba cogiendo la nariz, la velocidad de cogerse su nariz aumente. Siempre en comunicación y también, por ejemplo, en grafología, siempre miramos señales de 3, porque una sola señal no es suficientemente indicativa que la amígdala se haya activado. Por eso siempre señales de 3. Pero es muy importante que siempre tengan en cuenta que lo único que yo veo en lenguaje corporal es señales de estrés, pero no es que yo directamente pueda ver la mentira. Para eso siempre tengo que empezar a hacer preguntas para ir llegando a la verdad. Acá, como les digo, el proceso para llegar a la verdad es pregunte, pregunte, pregunte. Y un consejo muy importante, nunca se dejen llevar por la intuición. Yo he oído muchas veces que me dicen, ay no, yo sí me doy cuenta cuando las personas mienten, porque tengo un ojo. Y le digo, pues ese ojo generalmente te puede estar traicionando. La intuición sí funciona, pero cuando es una intuición basada en el conocimiento. Por ejemplo, en la mía, que llevo muchos años viendo eso, pero cualquier persona que me diga, no, yo por intuición yo lo veo, no es cierto. La intuición suele hacer muy malas jugadas, porque recuerden que lo que lee la comunicación es el cerebro límbico, y el cerebro límbico es un cerebro curiosito, es un cerebro cavernícola, que tiene formas de leer curiosas, pero no significa que las personas siempre nos estén mintiendo. A veces tienen un lenguaje corporal aprendido que es tan funesto que parece que fueran personas mentirosas, pero no lo son, no lo son.
Lo que yo les acabo de demostrar hasta este momento en la mentira es cuando la mentira está vinculada a un hecho. Por ejemplo, ¿qué es una mentira vinculada a un hecho? Si yo me puse de acuerdo con un coachee, hicimos un compromiso que el coachee durante una semana solo se va a comer 4 tortas, y eso fue mi compromiso. Y yo le pregunto, ¿cuántas tortas te comiste? Y me dice 3, y me miente porque fueron 6. Eso se llama mentira en un hecho. Significa es algo puntual. Muchas veces las personas se hacen todo un lío en la cabeza porque hay mentiras que no son sobre un hecho, que no son mentiras puntuales. Uno de esos casos, por ejemplo, es la mentira en el sentimiento, pero eso no lo voy a ver en este momento. Por el momento vimos mentira en un hecho y que genera cambios corporales. Me voy a ir a esta diapositiva para hacérselos un poquito más claro. El miedo va siempre vinculado a una mentira, pero el miedo puede ser leve o puede ser fuerte de acuerdo a la mentira que tanto me comprometa. Yo les dije a ustedes, por ejemplo, que una mentira piadosa, pues generalmente no me va a causar mucho miedo, o una mentira por omisión tampoco. ¿Qué es una mentira por omisión? Son aquellas mentiras en las cuales yo omito una parte importante de la información de forma propositiva. Por ejemplo, cuando yo digo, ya estoy llegando, pero no digo a dónde. No digo, ya estoy llegando a tu casa, solo digo, ya estoy llegando. Generalmente se considera una mentira por omisión, porque omití propositivamente llegando a tu casa. Seguramente no estoy llegando a tu casa y por eso la omití. Las mentiras por omisión y las mentiras piadosas no suelen generar miedo. Luego, la amígdala no se activa. La amígdala se activa o nos causa mucho miedo cuando son mentiras por falsificación, como falsificación de hechos. Por ejemplo, no, yo no tengo ninguna otra mujer. Eso es una mentira por falsificación. O por ejemplo, yo no me robé la plata, porque estoy falsificando un hecho. Y esas mentiras son los que más miedo generan en la amígdala. Cuando el miedo es pequeño, el neocórtex, ustedes recordarán, no se apaga. Por eso, cuando la mentira es pequeña, la van a ver al lado izquierdo de su diapositiva y el sentimiento de miedo es leve, el lenguaje corporal va a tener solamente cambios muy sutiles. Si la mentira es muy grande y me genera muchísimo miedo, que yo le llamo emoción, porque se apaga el neocórtex, y el miedo es muy intenso, en ese caso, entonces, el lenguaje corporal tiene cambios muy intensos y ustedes lo van a poder ver muy fácil. Entonces, me devuelvo nuevamente a esta diapositiva porque es muy importante. Si el miedo es leve, va a ser difícil detectar la mentira en el lenguaje corporal porque los cambios son leves. Por ejemplo, en una mentira en la cual el miedo sea leve, ustedes van a poder ver que únicamente aumenta la velocidad de jalarse la oreja, pero eso no es tan fácil de ver, porque tienen que estar muy pendientes de la persona para alcanzar a darse cuenta que cambió la velocidad en la oreja. Si el miedo es muy fuerte, sí lo van a ver porque se apaga el neocórtex y en ese caso, si el neocórtex se apaga, como lo pueden ver abajo, se activa el mecanismo de supervivencia que nosotros tenemos. El mecanismo de supervivencia está vinculado con 3 comportamientos que toma nuestro cuerpo cuando el neocórtex se apaga, pero el neocórtex solo se apaga durante 15 segundos. Y ustedes van a ver en el comportamiento, en el cuerpo, comportamientos vinculados con freeze, fight o flight, que se llaman las 3 Fs. Y para ponerlas en español se llaman me congelo, huyo o peleo. Y esos 3 comportamientos sí se ven muy evidentes en el cuerpo porque vienen muy de repente y la persona como que se desajusta y como que pierde su norte y se ven más o menos como sigue.
El freeze, si ustedes ven la persona que está en un extremo, en el extremo izquierdo, que puso sus pies detrás de la silla, eso se llama un freeze. Si ustedes ven ese movimiento súbito en una persona, acá pues yo no lo puedo mostrar súbito, pero imagínense que ustedes están hablando con una persona y súbitamente, en cuestión de milisegundos, al preguntarle a la persona, tú te robaste la plata, esa persona hace un freeze, que es congelarse de alguna forma, por ejemplo, poniendo sus pies detrás de la silla, eso se llama un freeze, están ante una señal de alerta muy, muy grande. Otro tipo de freeze, por ejemplo, es cuando una persona, por ejemplo, yo le pregunto, ¿tú te robaste la plata? Y de pronto deja de respirar y se queda impávida. Eso es un freeze y ni siquiera respira. Y eso dura aproximadamente, puede durar hasta 15 segundos. Es una señal de alerta muy fuerte que el neocórtex se apagó porque la persona tuvo mucho miedo. Pero tengan cuidado, la persona pudo haber tenido miedo exclusivamente porque la pregunta le molestó. Por eso hay que seguir preguntando, no lleguen a conclusiones ligeras. ¿Cómo se ve el flight o el comportamiento de huida? Alejarse de lo que nos molesta. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, a un hombre, oye, ¿y tú tienes un amante? Y de forma súbita mueve su cuerpo para atrás o se aleja de mí, eso se llama un flight. Se dice, me alejo de lo que me molesta. El cuerpo no es consciente que hace eso, lo hace de forma automática y ustedes lo van a ver muy evidente porque el cuerpo realmente se desajusta y los cambios corporales se ven muy, muy evidentes en la persona. Otro tipo de flight, por ejemplo, que yo veo con frecuencia es taparse los ojos de una forma súbita. Yo pregunto, ¿tienes un amante? Y se tapa los ojos de una forma inmediata. La persona ni cuenta se da que lo hizo. O, por ejemplo, se tapan los oídos. Los niños hacen eso con mucha frecuencia. Se tapan los oídos cuando yo les pregunto, ¿y tú rompiste el florero? Y se tapan los oídos, como, quiero alejarme de esta situación porque me causa mucho miedo. Por ejemplo, esto es muy típico siempre y cuando el movimiento sea muy rápido y muy fuerte. Esto es lo que se considera una huida. Me alejo de lo que no me gusta y me alejo de cualquier forma, no solo con mi cuerpo, sino cerrando cualquier tipo de sensor, bien sea mi oído o bien sea mis ojos. O hay personas que hacen esto y cierran su boca de forma inmediata y hacen esto. Y por últimas está el fight. El fight yo únicamente lo he visto en las palabras, nunca lo he visto en el lenguaje corporal. El fight toma una postura de pelea, toma una postura psicológica de pelea, pero yo lo oigo en las palabras cuando una persona, por ejemplo, tiene ira, le da ira y se pone muy brava antes de que yo le haya hecho la más mínima pregunta. Por ejemplo, el hombre que llega tarde a las 11 de la noche y ya llega bravo. Eso se considera un fight. Yo ni siquiera he abierto mi boca y ya está bravo. Yo lo veo en mis interrogatorios. Las personas que yo les voy a hacer una pregunta y ya están bravas. Eso se llama un fight y es un comportamiento instintivo en nosotros que de alguna forma tiene que ver con la supervivencia. Y también a veces lo que veo en el cuerpo es esta quijada que se sale de esta forma. Eso sí lo veo. Y me dicen, y entonces, por ejemplo, me contestan alguna pregunta y me hacen así. Es el único movimiento que yo he visto cuando se trata de fight. Los signos más confiables en la detección de mentiras son esos tres que les acabo de mostrar, porque el miedo es tan grande que apaga el neocórtex y son signos que vienen con mucha fuerza y duran muy poco y se van a dar cuenta con toda seguridad que la persona los tuvo. Les acabo de hablar de lo que se llama una mentira específica, pero también es lo que se llama, hay también lo que se llaman mentiras vivenciales. No las voy a explicar hoy porque sería un tema muy largo, pero quiero hacerles un contexto
para que ustedes no se hagan un lío en la cabeza. Las mentiras vivenciales generalmente las personas les llaman son engaños. Ay, esta persona me engañó, pero no son mentiras situacionales, o sea, no obedecen a una pregunta, sino a una forma de vida. Son personas que todo en su vida lo han acomodado de tal forma que engañan, pero esas se ven es en otras cosas de la comunicación no verbal. Yo únicamente las puedo detectar cuando observo el comportamiento cotidiano de las personas y cambios en sus comportamientos normales, cuando veo cambios en su imagen, en su forma de vestir, o veo cambios en sus costumbres o en su forma de manejar sus posesiones personales como el carro y la casa. Pero eso ya se llama un engaño y es algo completamente diferente y hay que evaluarlo con cosas de la comunicación no verbal diferentes a lo que acabamos de ver del lenguaje corporal. El lenguaje corporal únicamente sirve para evaluar mentiras que son puntuales cuando yo tengo la persona ahí y le estoy haciendo una pregunta. O también pueden ser que estamos en un grupo, como nos pasó con Miriam, cuando estábamos haciendo un ejercicio, que no sé si recuerdas lo de la pañoleta, que yo vi un movimiento en una pañoleta. Sí, Tú no estabas, ¿te acuerdas? Tú no estabas hablando con esa persona. Sin embargo, a esa persona le hizo sentido una palabra que tú dijiste, le hizo mucho ruido en la cabeza, y aunque tú no le estabas hablando a ella, esa persona movió muy rápido una pañoleta que tenía acá, y yo quedé como, uy, ¿qué pasó aquí? Y te dije, pero ¿qué pasó? Es válido esos cambios de movimiento corporal, aunque yo no me esté dirigiendo a esa persona, es muy importante verlos en un grupo, porque a veces a alguno una palabra le hace sentido y le genera cosas en su límbico y se ve en su cuerpo, inclusive aunque yo no la esté viendo, no la esté viendo de frente. Por eso es tan importante el lenguaje corporal, pero únicamente funciona en ese tipo de, digamos, y en ese caso no era una mentira, solamente que a esa persona le hizo mucho ruido una palabra que tú dijiste. ¿Yo qué hago en esas situaciones? Yo me hago como si yo fuera el coach, como si yo no hubiera visto nada, pero lo meto en mi cerebro y en algún momento vuelvo a decir la misma palabra para ver si a esa persona le vuelve a hacer ruido, si vuelve a hacer un movimiento, pero no le digo absolutamente nada. Y luego empiezo a hacer preguntas como si nada, como si yo no supiera nada de nada, a ver si me cuenta más. Pero yo nunca confronto a ninguna persona, aunque vea un movimiento extraño en ella. Yo solo lo guardo en mi cerebro y luego empiezo a hacer preguntas a ver si logro sacar algo importante para esa persona que le haga sentido y que yo también pueda ayudar a esa persona. Con esto, yo sé que van a venir muchas preguntas en este momento porque este es un tema súper complejo. De hecho, por ejemplo, esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento, yo me tomé años para entender que una cosa es el engaño y otra cosa es la mentira, y que se evalúa con elementos completamente diferentes de la comunicación no verbal. Y de hecho, hoy únicamente vimos lenguaje corporal vinculado a la mentira en un hecho y tampoco vimos mentira en el sentimiento. Hay personas que mienten en su sentimiento, pero también se ve desde otra perspectiva. Lo que vimos hoy es solamente en el hecho. Para concluirles, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos lenguaje corporal vinculado desde dos aproximaciones. El que está vinculado con la comunicación asertiva y cómo impacto a los demás con mi lenguaje corporal aprendido. Y dos, ese mismo lenguaje corporal mío, cómo a partir de ese lenguaje corporal yo puedo detectar mentiras si hay cambios, siempre está vinculado si hay cambios en la línea base de una persona, porque el lenguaje corporal cambia cuando yo tengo miedo. Me imagino que ahora vendrán preguntas porque es un tema complejo. Espero de todo corazón haberme hecho entender.
No, Rita, como siempre has tenido una excelente claridad y son temas que van haciendo esto, ¿no? Como abriendo mapas de otras cosas que van vinculadas a todo esto, pero bueno, haciendo un repaso y tomándome esos segunditos que te pido siempre, porque muchos de los que están presentes aquí en la sala son alumnos del instituto, están dentro de las carreras de coaching. Esto que decimos muchas veces, ¿no? Que cuando observamos en todo, ¿no? En ese lenguaje, en esa coherencia entre lo que está diciendo, poniendo en palabras su lenguaje corporal, sabemos que esa persona está hechizada por un montón de cosas. Esto que nos decía Rita, ¿no? Estos gestos aprendidos entre la hora cero y los 6 años. Estoy haciendo algo que hacía mi tatarabuela y nadie me está, y mi cerebro no me está preguntando por qué lo estoy haciendo. Me sale, No, estoy hechizada por ese pensamiento, por ese modelo mental que, como bien decía Rita, puede no ser el mío, era el modelo mental de esa tatarabuela, no es el mío, pero voy a tener que abrir estos canales que alguna vez los hemos abierto, hemos hablado de estas podas neuronales, estos canales, estas redes sevianas que deben ser reemplazadas siempre por otra información y deben ser sostenidas en un mínimo de 21 días a 30. Esto también lo hemos hablado y por supuesto lo comparto. Y me quedo con algo porque Rita, tú eres una persona que me gusta muchísimo como das las clases, y comparto esto que hablabas de la intuición. Yo soy una defensora a ultranza de la intuición, pero de la intuición de la que tú hablas, de la intuición basada en el conocimiento, no esa intuición, no, yo a alguien lo veo venir ya y en cuanto abre la puerta te puedo decir todo de esa persona. En esa intuición yo tampoco creo, siempre la creo basada en el conocimiento, en los años, en esto que vos decís, ¿no? Se activa también mi cuerpo para poder recibir esa información. Entonces, te agradezco siempre la claridad con la que haces, lo fácil que llevas algunos temas que son un poco más complejos que otros, así que ahora, si te parece, para quienes están presentes, siempre nos manejamos de la misma manera. Aquí tenemos un globito que dice chat, y en ese chat ponemos el número 5, y a medida que van poniendo el 5 pueden hacer consultas sobre esto que hemos estado hoy conversando, ¿sí? Si alguien quiere hacer una consulta, pone su número 5 aquí en el chat, o si no, levanta su mano, si no quieren usar el chat, y alguien quedó algo pendiente de todo esto. Todavía no está apareciendo aquí, no. Natalie, que nos dice muchas gracias Rita, muy interesante, he tomado nota de todo. Hay varios agradecimientos en el chat, Rita, pero como les digo siempre, ¿no? Cuando uno hace un buen webinar, uno se pregunta, ¿fui tan buena? ¿Me habrán escuchado? ¿Se me durmieron y no preguntan? ¿Viste? Nos queda la duda, Rita, pero en este caso puedo asegurarte de que ha sido extremadamente clara, y lo digo siempre un poco en broma todo esto, ¿no? Porque es eso, es que realmente has tenido una excelente claridad, un lenguaje sumamente asequible para cualquier persona, independientemente de la gente que esté dentro del mundo del coaching, y creo que por eso no han surgido las preguntas, ¿eh? Ha sido extremadamente clara y tenemos la suerte de volver a oírte una vez finalizado el webinar, porque estos webinars quedan grabados. Bueno, aquí tienes personas que realmente ya son más de las 12 de la noche allí en España y están felicitándote, se han quedado aquí escuchándote, Rita. Ha sido interesante porque estar hasta las 12:30, después de las 0 horas, después de un día de trabajo, realmente han disfrutado de tu charla, para quedarse aquí. Así que bueno, nos veremos el próximo año. Cada vez que terminas un webinar nos dejas con ganas de más, así que en esas ganas de más me sumo yo también, y espero tenerte. También la idea, esto lo hago público, es que Rita forme parte también de algunas de las formaciones que nosotros tenemos para el próximo año, con temas muy específicos dentro de esto que venimos hablando, y la idea es esa, ¿no? Que se sumen más profesionales, se sumen miradas, ¿no? Porque lo de Rita es sumamente específico, ¿no? Extremadamente específico, y los años que ella también tiene como trayectoria. Así que nos viene fantástico estos saberes, que después cada uno, como bien dijo Rita, verá dónde los aplica, dependiendo del protocolo de trabajo que tiene, del modelo de trabajo que tiene, dependiendo de las diferentes escuelas de coaching,
pero todo suma, todo hace un paquete a la hora de mirar limpiamente a nuestro coachee y poder después, por supuesto, a través de las preguntas, terminar siempre de chequear esto, ¿no? Como decía, no quedarme con esa amígdala que no se va a activar por una sola cosa, ¿no? Hay varios chequeos para hacer, como bien decía Rita, el único chequeo que puede dar la amígdala para que de golpe veamos algo extremadamente distinto es el rapto amigdalar, ¿no? La ira, arrojar un plato contra una pared, pero todo lo demás tiene que ser chequeado muy tranquilamente para después dar una especie de veredicto sobre eso que hemos observado. Así que bueno, Rita, en nombre de todos, muchísimas gracias, y bueno, Con gusto. que en el 2020 Un sigamos gusto. con esto Gracias. más que apasionante. Buenas noches a todos, un gusto. Buenas Chao, noches. Rita, gracias. Ahí Chao, está. muchas Chao. gracias. Muy interesante y muy claro. Buenas Gracias. noches. Muchísimas Chao a todos. Chao. Felicidades. Chao. gracias. Estamos. ¿Viste, viste? Sí, saco ya. Ahí está, vas a tener que cerrar tu videíto también, chicos, porque así yo puedo también cerrar la sala con el compartir de pantalla. Ahí estamos. Gracias.